Bienvenidos a Veamos, un espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. El día pasado estábamos hablando sobre la Virgen María, Madre de Dios, nos quedaban pendientes algunas cosas para aclarar y por eso en el día de hoy seguiremos hablando de la Virgen María, Madre de Dios. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis hasta donde llega el amor y las bendiciones de Dios. Tenemos el lujo de invitaros a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Como siempre tenemos entre nosotros al Padre Enrique, párroco de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Barcelona, España, y el que les habla, el Padre Joaquín, de la diócesis de Tarrasa. Como decíamos hace unos instantes, Padre Enrique, nos quedó muchas cosas en el tintero sobre la Virgen María, Madre de Dios. Entonces yo quería preguntarle, Padre Enrique, sobre la devoción a María, porque hemos estado hablando del culto a María. Se me ocurre una pregunta que puede resultar muy interesante para nuestros televidentes. ¿Cuál es la primera oración que la Iglesia compone y hace oficialmente a la Virgen María? Bueno, la primera que conozcamos, porque claro. Aquí teníamos que hacer una pequeña observación, que es que en el año 303, con la persecución de Diocleciano, se quema todo lo que se encuentra cristiano. Entonces cuesta encontrar documentación anterior al 303, que seguramente habían muchas más cosas de las que tenemos, pero con que fue persecución generalizada en todo el imperio, y el cristianismo estaba especialmente en el imperio romano, pues se perdió muchísima información antigua. Pero así todo, una parte se ha conservado, aunque no todo, ni mucho menos. Primera oración que conservamos, siglo II. Siglo II. Segundo, que ya es antiguo, siglo II. Hombre, claro. Es el Subtuum Presidium, o sea, aquella famosa que la leo para no equivocarme, porque cuando uno está ante cámaras a veces uno se olvida de las cosas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Los que estábamos en el seminario, esto se cantaba en latín, antiguamente en el original. Y yo supongo que todos los seminarios, o la mayoría, se cantaba en latín, y era muchas veces el himno a la Virgen que se cantaba después de completas. La última oración la última oración del día, y se cantaba muchas veces, no solo esta, otros himnos marianos, pero este también. Seguramente algunos de nuestros televidentes, también avesados a rezar la liturgia de las horas, seguramente oyendo esta oración, Padre, la reconocen, porque seguro que en algún momento u otro lo rezaron, ¿no? Es muy posible, sí, sobre todo, ya digo, en las diferentes oraciones a la Virgen que se dedican al final del día, después de completas, sale. Claro, ahora depende de la época del año, en tiempo ordinario sobre todo, sale de tanto en tanto y la ponen y se puede rezar siempre, ¿no? Es que, aunque no toque, o sea, aunque no esté puesta allí, quiero decir, es una de las que se puede rezar. Pues esta oración del siglo II, qué interesante, pero claro, de alguna manera nuestros televidentes pueden decir, hombre, pero la oración por excelencia a la Virgen pues es el Ave María. Pues parece ser que no es la primera oración a la Virgen, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? Lo es y no lo es. Ahí estamos. O sea, lo es en el sentido de que es puramente bíblica, el Ave María. De toda la primera mitad son textos bíblicos. O sea, el saludo del ángel a la Virgen, lo que es la visita de Nuestra Señora a Santa Isabel, todo eso es la primera parte del Ave María. Pero sí que es cierto que cuesta mucho que se empiece a rezar, se tardan algunos siglos. Y es una oración que se va desarrollando poco a poco y seguramente, aunque hay muchos líos, no se sabe exactamente cuándo está acabada del todo, pero podría ser muy bien en la época de Santo Domingo, allá en el siglo XII,
primeros del 13, cuando Santo Domingo empieza a hacer algo parecido a lo que es el rosario moderno. Y ese rosario moderno vendría a ser las famosas 150 salmos, pero la oración de los pobres eran 150 Ave Marías, divididas en 15 misterios, que es la meditación de la vida de Jesucristo o de los misterios de la fe. Entonces, de Jesucristo, de la Virgen. El problema está en que tal como tenemos hoy, bueno, como tenemos hoy no, como teníamos hasta hace poco, el rosario se fija ya del todo con San Pío V. San Pío V, en época de San Pío V, justo acabado el Concilio de Trento, se da el gran problema de la invasión de los turcos que están a punto de invadir Europa y acabar con el cristianismo. ¿Eso estamos en el año? 1571. 1570, 1569, 70, 71. Y entonces el Papa, un año antes de la batalla, invoca a toda la cristiandad que rece el rosario para que nos defienda de los enemigos. Habrá la victoria y se hará esa fiesta del rosario que se llamaba antiguamente Santa María de las Victorias. Anda. Que no se llamaba la fiesta del rosario, después se llamó la fiesta del rosario, pero se llamaba Santa María de las Victorias en honor a la victoria de Lepanto. Dice la tradición que el Papa, ese día, que es el 7 de octubre, es la Virgen del Rosario, ese día, no sé a qué hora de la mañana, justo cuando se gana la guerra, él empieza a mirar por la ventana de su habitación, de la sala donde está, en el Vaticano, y ve la victoria. Y ya habla de la victoria que ha habido en Lepanto contra los turcos. Y entonces, a partir de ese momento, se hace esta fiesta de Santa María de las Victorias, después transformada como nombre en Santa María del Rosario, la Virgen del Rosario. Y entonces el rosario pasa a ser, a partir de ese momento, lo que los papas llamarán la oración de los pobres, los que no saben rezar, al menos saben rezar el rosario, y también de los que saben rezar. Todos los papas, desde ese momento hasta nosotros, aconsejan el rosario, todos, como la gran oración fácil de hacer, pero que nos mete en los misterios de Cristo y de la Virgen, de forma tal que ayuda de una forma muy especial a vivir en cristiano. No digo que todos los que recen el rosario se salven ya directamente, porque eso no sería verdad, decir que solo eso salva, porque no, quien salva es Cristo, pero realmente se nota el que reza el rosario que tiene una ayuda especial de la Virgen que le puede servir mucho para ser fiel a Cristo y salvarse. Ahora bien, no hay fórmulas mágicas, no porque uno rece algo se salva, sino porque se convierte internamente a Cristo, que es lo que salva, ¿eh? Claro, porque a veces hay algunas personas que respecto al rosario ponen esa dificultad. Es que ir repitiendo todo el rato lo mismo, aquí uno como que se aburre. Bueno, esto de los aburrimientos o no es la tontería más grande del mundo, porque una de las cosas más importantes en la vida de una persona, que es el descansar, es el dormir, y uno está aburrido cuando duerme, porque no hace nada. ¿Me explico? Y sin embargo es necesario absolutamente. A ver, las oraciones, la oración del rosario, ¿qué es lo que hace? En teoría no es aburrida si uno piensa bien en lo que es, porque tendría que ser la meditación de los misterios, la gran oración que Jesús enseña, que es el Padre Nuestro, y las Ave Marías, que vienen a ser en el fondo pedirle a la Virgen que nos ayude ahora y en la hora de nuestra muerte, reconocer quién es y pedirle ayuda, la intercesión. Eso, aburrido, depende, todo depende de cómo lo hagas, es aburrido. No hay nada, todo depende del cómo. Si a ti te dan cada día la misma comida insípida y absurda, te aburrirás. Si te la dan bien, con buen sabor y tal, no te aburrirá esa comida. Si el rosario es una pura repetición de cosas sin alma, te aburrirás. Si descubres lo que es el rosario y a quién lo rezas, no te aburrirás. Todo depende de cómo cojas las cosas. Y luego, claro, como en cada parte, en cada decena del rosario, se propone la contemplación de una escena de la vida de Cristo, de la Virgen,
pues también es una oportunidad de, durante el rezo de los 10 Ave Marías, andar meditando esa escena del Sí. Evangelio. A ver, yo diría que hay dos cosas que se unen. Una oficial y una que hacemos extraoficialmente. O sea, la oficial es la meditación de los misterios del Rosario. Cada misterio es eso, una escena de la vida o de los misterios de la salvación. Bien. Hay una que no está en los... que no, al menos yo no recuerdo que esté, digamos, en los libros de piedad y tal, pero está en la piedad del pueblo, que es cada misterio de alguna forma se hace con una intención. Entonces cada uno lo hace de forma diferente. Hay los misterios que dedica por su familia, pide por su familia, pide por la paz o pedirá por el problema que él crea oportuno, pero es muy común verlo, sobre todo en las familias, ver que cada misterio se pone una intención particular que puede ser para el bien de toda la Iglesia o de la humanidad o de uno mismo o de la familia. Yo creo que eso también ayuda a vivir el rosario, porque sabes que ese rosario tiene una intención, sí mía, de salvación y de rezar, pero también de cara a los demás. Entonces se vive diferente que una mera repetición, ¿no? Sí, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, Padre, mire, he ofrecido un misterio del rosario por esta intención, por la otra. Claro, es la intercesión de María. Es la intercesión que pedimos a María para nuestras cosas y las de todos. Claro. Y luego, Padre, cuando rezamos el rosario, después del rezo de todos los misterios, vienen aquellas alabanzas a María, aquellas invocaciones tan bonitas, que todas tienen su punto, su historia en la espiritualidad. Sí, son las famosas letanías, o letanías lauretanas. En el fondo son el resumen de todas las meditaciones de la historia de la Iglesia sobre quién es la Virgen. Cada una de las letanías. Cada una. Y cada letanía se reinterpreta, o sea, cada frasecita, o sea, ¿no? El arca de la alianza. ¿Por qué es arca de la alianza, de la nueva alianza? Porque en ella estuvo Dios. En ella se engendra a Dios en sí mismo. Claro. Ella es el arca de la alianza. El arca de la alianza es la presencia de Dios. No hay más presencia de Dios que Jesús en el seno de María. Bueno, pues como esta, todas las letanías representan algo de María. Algunas veces puede parecer que no, pero después te das cuenta que todas tienen que ver con María y la experiencia de la Iglesia en la historia con María. A lo mejor, Padre Enrique, algún día le podemos decir que nos dedique un programa a explicarnos eso, esa riqueza que usted acaba de decir con una sola letanía. Ya nos tiene encantados para cuando haga falta. Más adelante, ¿verdad que sí? Y luego, Padre, otra cosa interesante, ahora que hablábamos de los títulos de María, díganos alguna cosa sobre esas verdades de fe que debemos creer con fe cierta, que son los dogmas sobre la Virgen María. Sí, los dogmas, bueno, tenemos 4 dogmas fundamentales sobre María, aunque en realidad hay más, porque todos los dogmas sobre Cristo de alguna forma tienen que ver con María, pero digamos que los que se reducen estrictamente a la Virgen María son 4 dogmas en la historia de la Iglesia, que son los famosísimos, primero que es Madre de Dios, y como Madre de Dios, esto es del Concilio de Éfeso, el año 431. Esto es muy al principio, ¿verdad? Sí, este año celebramos el Concilio de Nicea, 325, dentro de unos años 6, celebraremos el aniversario del Concilio de Éfeso, y entonces yo espero, no lo sé lo que hará el Santo Padre, pero casi seguro que hará un año santo dedicado a la Virgen, en la conmemoración de este dogma de Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, claro. Que es el que cambió un poco la historia también, incluso a nivel arquitectónico y todo, porque empezaron a hacerse las grandes iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Santa María la Mayor, aunque es muy posible que antes hubiese una basílica allí, una ermita, digamos, que es la famosa basílica liberiana del Papa Liberio, con todas
las leyendas que hay detrás de cómo se hizo esta iglesia, pero la grande, que pasó a ser la más grande del mundo, aunque después se hizo Santa Sofía, que ya no sé si Santa Sofía la supera, pero se dedicó a la Virgen Madre de Dios, Santa María la Mayor de Roma, y empezaron en toda la cristiandad a hacerse iglesias grandes dedicadas a la Virgen. Y una cosa curiosa, si uno va a la mayoría de los pueblos, no digo al 100% porque no es verdad, pero en buena parte, la primera iglesia del pueblo, Santa María. Santa María. La segunda, San José, si hay varias. Pero la primera, Santa María. Qué bueno. Digo en general porque hay muchos que no, que tienen su santo propio del lugar, pero la mayoría. Entonces aquí en España, por ejemplo, el día que se celebra la Asunción de la Virgen, es el día que hay más fiestas mayores en toda España. Que este es otro dogma de la Virgen, la Asunción. La Asunción de la Virgen. En la Asunción de la Virgen, o sea que ella subió al cielo en cuerpo y alma. Es curioso porque cuando decimos, bueno, es que solo en el siglo II empiezan las primeras oraciones a la Virgen. Y en el fondo es porque mientras la Virgen está en la tierra, no quiere ser venerada. Ella preside de alguna forma indirecta las reuniones. Esto sale en Pentecostés, ¿no? Claro. Estaban los apóstoles, estaban con las mujeres y la Virgen María. Y la última que sale es la Virgen María. O sea, estaba con María. Pero ella quiere pasar como desapercibida, aunque no lo pasa del todo. Porque, por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio, y lee el Evangelio de Lucas, dices, ¿cómo es posible que él diga a Lucas varias veces y María conservaba todas estas cosas en su corazón? Como diciendo, me las ha explicado la Virgen, así que las pongo por escrito. ¿Me explico? Claro. Entonces dices, bueno, no pasaba tan desapercibida, pero como si ella no quisiera ningún protagonismo aquí. Aquí el protagonismo es de Jesús, ella al lado de la iglesia y con la iglesia. En el momento ya que se la llevan al cielo, entonces empieza la veneración fuerte. Y nosotros decimos veneración fuerte en la iglesia de Occidente, pero superveneración en la iglesia de Oriente. En la liturgia. Si aquí, en la liturgia y en todo, si nosotros aquí, por decir algo, somos marianos al 100%, en Oriente al 200%. O sea, muchísimo más que nosotros. Claro. Y eso que el católico es mariano, pero el oriental, o sea, el católico de occidental, quiero decir, pero el oriental todavía lo es más. Para ellos siempre aparece la Virgen en todo. Es verdad que nosotros, algunos quieren exagerar y decir que somos más marianos que cristianos. No es verdad, somos cristianos, pero solo el cristiano es verdaderamente mariano. Si no, no lo somos. Entonces tenemos, padre, el dogma este de los 4, hemos comentado el de Madre de Dios, sí. El de la Asunción. El de la Asunción. Y nos queda la Inmaculada Concepción, que es el dogma por la cual sabemos que fue concebida sin pecado la Virgen, en prevención de que sería la Madre de Dios. O sea, en palabras sencillas sería: Dios quiere tener una madre absolutamente santa, para Él. ¿Para Él? Dirá la Iglesia, no. Para nosotros. Para nosotros. ¿Me explico? Claro. Para Él, pero para nosotros. Claro, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que Cristo quiere una madre santa para Él y su cuerpo. Para Él y nosotros. Además es curioso, padre, porque cuando la Iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, al cabo de, si no me equivoco, 4 años, es cuando, sí. al cabo de 4 años de la proclamación del dogma. El año 54, el 58. En el 58 es cuando en Lourdes sí. la misma Virgen Santísima dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Sí, que esto es muy curioso porque Bernadette, cuando oye eso, no entiende lo que está diciendo la Virgen. Y se va al cura a decirle: me ha dicho esto, pero no he entendido qué es, no sé qué es eso. Claro. Pero me ha dicho algo así. Y entonces el otro entiende que está hablando de la Inmaculada Concepción. Claro. Además no se la dijo en francés, se la dijo en patuás, en el idioma allí que hablaban allí en las montañas. Claro. Y entonces, sí. Pero es la Inmaculada Concepción que se presenta como la Inmaculada Concepción. Qué curioso. Y luego nos queda el cuarto, el último dogma de la Virgen Santísima. Sí, que es la virginidad perpetua de María, María Virgen desde siempre.
O sea, antes del parto, en el parto, después del parto. O sea, no tuvo nunca más hijos ni relación con nadie. Esto también a los protestantes les cuesta entender porque se habla de los hermanos de Jesús en el Nuevo Testamento y entonces empiezan a decir, ¿ves? Si hay hermanos de Jesús, es que Jesús tuvo hermanos. Si tuvo hermanos, son hijos de la Virgen. Claro. Pero aquí uno diría, a ver, si uno empieza a buscar las cosas, dices, ¿dónde están estos hermanos? Porque resulta que la mentalidad judía era tener un hijo. Cuando se casaban, pues cada año, cada 2 años, se tenía un hijo. Muy bien. Cuando Jesús nace, aparece como hijo único, el primero. Cuando Jesús se va a Egipto, dice, y cogieron al niño y se lo llevaron. No dice cogieron a los niños, el niño. Claro. Cuando vuelve de Egipto, ya con 4 o 5 años, y cogieron al niño y se lo llevaron, no a los niños. Y cuando tiene 12 años, estaba y no dice si llevaron los niños a buscar al hermanito. No hay más hermanos. Cuando Jesús perdido en el templo, ¿verdad? Perdido en el templo a los 12 años. Entonces vas viendo que no habían otros hermanos. No habían otros hermanos. Entonces es curioso porque cuando se habla de los hermanos de Jesús, en algunos textos, esto un día lo tendríamos que coger Biblia en mano y buscarlo bien, sale fulanito, hermano de Jesús. Puede ser Santiago, Judas, otros. Y entonces de repente en otro texto te pone, este es Santiago, hijo de, y no es de María, pero se considera hermano de Jesús. Entonces, claro, ¿dónde está el problema? El problema está en una palabra griega que quiere decir hermano, que es adelphos. Adelphos es hermano. Problema de la palabra adelphos. En griego clásico, adelphos es hermano de sangre. O sea, tú y yo, si fuéramos hermanos de una misma madre, hijos de una misma madre, seríamos adelphos. Eso. Pero entonces Jesús tenía hermanos, tenía adelphos. Pero es que resulta que en el latín, en el griego koine, el griego de la Biblia, la palabra hermano es una forma aramaica de pasarlo. Y tanto es así que todos en la mentalidad aramea, todos los parientes más o menos cercanos son adelphos, son hermanos. Significa parientes cercanos. Parientes cercanos. Pero además Jesús hace otra cosa, y es que ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos, dirá Jesús en el Evangelio. Y entonces dice San Pablo, y se apareció a los apóstoles y al final a 500 hermanos juntos. ¿Cuánta familia? 500 ¿verdad? Hijos de María. ¿Cuántos hijos de María? 500. Claro. ¿Me explico? No, claro. No son. No, ella era virgen, nunca tuvo relaciones con nadie y la única relación fue con Dios mismo, que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, pero eso no es una relación carnal, ni mucho menos. Es la acción de Dios sobre una persona. Y entonces en ese sentido ella es virgen, antes, durante y después del parto. Hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos que al menos haya sido de alguna ayuda para vivir mejor en cristiano. Podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. No os olvidéis de ver a menudo nuestra web nazaret.tv para estar al día, bien formados y bien informados. Y como también tenemos costumbre, saludamos a Maite de Guadalajara, en México. Y sí, Maite, rezamos por su salud y gracias por ofrecer los dolores y limitaciones, sobre todo por los sacerdotes y por las vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. De verdad que sí, muy agradecido. Bendiciones. Luego a Julia de New Jersey, que nos pregunta también alguna cosa sobre la Biblia, que también es interesante que algún día lo tratemos. A Nelvis de Panamá, que nos pide bendiciones. A Gabriel de Uruguay y también a Graciela, también, ¿verdad? Bendiciones. A Ana Porras. Y como todos vosotros sabéis, estáis en nuestras oraciones y intercedemos los unos por los otros. Por eso, hasta nuestra próxima cita, recibimos la bendición de Dios.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.